Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el Señor le bendiga esta hermosa noche, amadísimo hermano. Es una bendición poder estar reunidos de alguna manera virtualmente para poder seguir platicando, aprendiendo, adquiriendo ese conocimiento que nos lleva hacia la vida eterna, ¿verdad? Quisiera esta noche que ahí donde está pudiéramos orar antes de empezar este tema y que le entregáramos este tiempo al Señor para que sea Él el que nos hable y el que nos traslade lo que tiene para nuestra vida. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te agradecemos, Señor, una vez más la vida. Te agradecemos, Señor, que estés en medio nuestro, porque sabemos que tú estás en este momento en medio de cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, Señor, en nuestra casa, en este lugar, y donde quiera que puedas estar, yo sé que la presencia del Señor está ahí. Ahora, Señor, te suplicamos, te pedimos, Padre amado, que traigas un espíritu, Señor, de sabiduría, de entendimiento, de raciocinio, Señor, de lo alto, que descienda esta noche, Señor, primeramente sobre este vaso, para que pueda trasladar tu palabra, Señor, y que también se pose sobre cada uno de mis hermanos que me escuchan. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies, y declaramos, Señor, este lugar y todos los hogares, Señor, donde tu presencia, donde nos sintonizan, lo declaramos tu gobierno, declaramos tu señoría. Te damos la gloria solamente a ti, Señor. Llevamos todo pensamiento y todo espíritu contrario al tuyo, Señor, a la obediencia de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. De ninguna manera debemos entristecernos, ¿verdad? Debemos de estar alegres en el Señor porque sabemos que Él está con nosotros. Una vez más reitero, hermano, esto que nosotros estamos experimentando es una oportunidad más que el Señor nos da de poder unirnos en nuestra casa como familias, de poder cerrar la puerta de nuestra casa y poder recibir la palabra del Señor y tener comunión con los nuestros, ¿verdad? Esta es una oportunidad enorme, así que de ninguna manera usted se sienta triste, se sienta agobiado, que todo pensamiento, toda tristeza, toda turbación esta noche en el nombre de Jesús sea quitada de su pensamiento y que su corazón esté dispuesto en esta noche a ser fortalecido, instruido por medio de la palabra. Fíjese que quisiera darle alguna continuidad a lo que hemos estado platicando. No creo poder terminar lo que traigo, pero quisiera darle continuidad a esto que hemos estado platicando acerca de las familias. Y venimos platicando de hace un par de semanas, 2-3 semanas creo. Esta creo que es ya la tercera o la cuarta. Y hemos estado platicando de cómo el Señor trabaja en la familia. Empezamos platicando que un enemigo terrible de la casa es la falta de comunicación, el no escuchar. Platicamos de aquellos dos justos que Noé sí escuchó y por lo mismo fue que caminó en fe, y Lot, que era el otro justo, caminó en vista. Platicamos, hermano, que a la manera de Noé,
por medio de la fe que trae movimiento, trae obras. Dice que Noé hizo el arca, introdujo a su familia y la sacó de ese mundo en ese momento que estaba corrompido, que estaba totalmente lleno de maldad, y este momento tampoco es la excepción. Nosotros lo sabemos, usted lo sabe. Y vimos cómo Lot, por vista, perdió su familia, comenzando porque pues sus yernos se quedaron y todo lo que usted ya sabe que pasó. Luego platicamos, hermano, que aparte de que el arca se construyó para salvación, también se construyó para reposar. Y hablamos hace 15 días que el Señor quiere que tengamos reposo. Platicamos, hermano, que el diluvio tardó 40 días y 40 noches, pero fueron un poquito más de 365 días los que Noé tuvo que estar dentro del arca. Entonces platicamos que esa arca no fue solamente para salvación, sino para reposar. Y espero que usted esté reposando en su casa, creyendo que el Señor va a hacer prodigios y milagros en medio de cualquier situación, porque nuestro Señor no depende de circunstancias para bendecir a sus hijos. Y esta hermosa noche quisiera platicarle acerca de la misericordia en la familia, dándole seguimiento a lo que ya estamos platicando, acerca de la salvación y del reposo, del arca. Usted sabe, hermano, y lo hemos platicado en algunas ocasiones dentro de la iglesia, que la misericordia realmente es un mar profundo, hermano. No podríamos en un solo tema abarcar todo lo que es misericordia. Sin embargo, yo esta noche quisiera que lo entendiéramos acorde hacia donde lo quiero llevar, que es la familia. Y la misericordia está representada en la Biblia en figuras, y también de alguna manera está representada en números. Yo sé que quizá hay muchos ministros, hermano, que no comparten un poquito la numerología. Yo quizás tampoco en cuestiones escatológicas, pero en cuestiones simbólicas, donde la misma Biblia lo ampara, sí lo creo. Porque dice la Biblia que el anticristo tiene un número, y su número es 666, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús llegó a la edad de madurez a los 30 años, y habla mucho pone mucho acerca de los números. Dice la Biblia que el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años. Dice la Biblia también que 40 días y 40 noches el Señor Jesús fue llevado al desierto. 40 días y 40 noches Elías corrió. 40 días y 40 noches estuvo Moisés la primera vez que subió al monte Sinaí, bajó y volvió a subir otros 40 días y 40 noches. Y la Biblia habla mucho acerca de números y nos deja entender su significado. Que por supuesto yo no le voy a hablar puramente numerología, pero en gematría podemos entender mucho de lo que le estoy platicando. Quisiera ponerle algunos ejemplos e ir avanzando. Que el Señor realmente nos auxilie esta noche y que usted pueda ser edificado, amado hermano. Quisiera que leyéramos, le voy a dar algunos ejemplos acerca de la misericordia, por ejemplo, dentro de los números. Oseas capítulo 3, verso 2, versión de las Américas. En Éxodo 20, usted sabe que la Biblia dice que el Señor castiga desde la primera, segunda, tercera hasta la cuarta generación. Eso lo hemos platicado. En gematría bíblica, cuando usted busca el número 15, la Biblia habla de 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y el hijo, o sea, la generación que vivimos, y ahí se hizo misericordia. De ahí es que el número 15 sabemos que es misericordia. Dice Oseas, no solo de ahí, pero esa es una de las que más se conocen, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta dice, Oseas capítulo 3, verso 2, dice: la compré pues para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Usted sabe la historia de Oseas, yo no me voy a poner a contarle eso, pero quiero que vea cómo la misericordia del Señor se establece en un momento con el profeta Oseas, y va porque ya esta es la última vez que él va, porque ya la señora se había ido varias veces, ¿verdad usted? Y en esta ocasión él va y la compra, pero justamente por 15 ciclos de plata.
Y ahí se representa la misericordia, donde hay un pecado de adulterio, donde hay un pecado de necedad, de terquedad, hermano, porque esa mujer se iba, la traían y se volvía a ir. O sea, ella no quería lo bueno, quería seguir en lo malo. Y ahí vemos un ejemplo de misericordia. Esther, capítulo 9, verso 18, versión de las Américas. Este es otro ejemplo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y proclamaron día de banquete y de regocijo. Aquí se ve otra vez que justamente a los 15 días el Señor libró de la muerte al pueblo judío. Usted sabe de la historia de Esther, ¿verdad? Que se había levantado una calumnia y se había decretado muerte para el pueblo judío. Y por medio de Esther y Mardoqueo, el Señor, justamente otra vez aquí aparece que a los 15 días el Señor los salva de la muerte. Este es otro ejemplo, que donde hay calumnia, donde hay muerte, donde ya está declarado, donde se levantó un decreto, el Señor hace misericordia. No hay nada para lo que el Señor no pueda hacer misericordia. El número 3, el tercer ejemplo, Juan capítulo 11, verso 17. Este lo quisiera leer en la Reina Valera 60. Dice de la siguiente manera: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aquí, hermano, aparece otra vez la misericordia. Usted sabe que al Señor le avisan que Lázaro está muriendo. Él dice que no es una enfermedad de muerte, porque él sabía que lo iba a resucitar, pero al final muere. Y dice que estaba justamente a 15 estadios de donde estaba. La misericordia, aun cuando ya se murió alguien, hermano, lo puede resucitar. La misericordia es impresionante. La misericordia es poderosa. Y este es otro ejemplo de misericordia que está puesto ahí, representado con el número 15. Le quiero leer este otro. Segundo de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 1. Lo voy a leer rápido, hermano, porque necesito avanzar. En la versión de las Américas dice: en aquellos días, yo sé que esto usted lo sabe, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré. Al 6º día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y detendré esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Quiero que note que otra vez ahí aparece, hermano, que le dan 15 años de vida. Ahora, si usted se da cuenta, dice la Biblia ahí que el Señor escuchó sus lágrimas. Dice: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí te sanaré. Es decir, a él ya le habían dicho que se iba a morir. Pero note usted, hermano, que la oración de Ezequías es que el Señor se recuerde de lo que él había hecho. Y yo creo que de alguna manera el Señor lo recordó y se fue a ese libro de las memorias. Pero interesantemente, la misericordia en ese momento se hizo efectiva, porque la misma palabra lo dice: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí te sanaré. Eso quiere decir que en momentos de aflicción, cuando nosotros clamamos, lloramos y nos metemos en ese momento de pedir realmente el auxilio del Señor,
Eso es lo que cuenta y eso es lo que el Señor oye. Y es una bendición porque ahí le agregan otras 15 años de vida. Ese sería el cuarto ejemplo. Ahora, el quinto, y aquí vamos a entrar a lo que quiero trasladarle esta hermosa noche. Dice Génesis capítulo 7, verso 19. Vamos a leerlo en la versión de las Américas. Porque fíjese usted, hermano, que después de que el Señor le habló a Noé, y Noé se movió por fe porque escuchó, y entró al reposo porque reposó, todo lo que había en la tierra, dice la Biblia, que fue exterminado. Pero el Señor guardó a Noé. El problema era, hermano, que de todas maneras el arca andaba flotando, pero bien alto por ahí en las aguas. Y esa era un arca que no tenía timón, que no tenía un lugar, un puerto previsto para ir y llegar a ese lugar y decir, bueno, llegamos al puerto de llegada y aquí vamos a estar. No existía. Entonces, lo primero que yo veo que se manifiesta, hermano, después del diluvio, después del reposo, es la misericordia. Mire pues, dice, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes. Estoy en Génesis capítulo 7, verso 19. Que hay debajo de todos los cielos. Que los montes más altos fueron cubiertos. Después el verso 20 dice, 15 codos por encima subieron las aguas, después que los montes habían sido cubiertos. Y cuando subieron 15 codos, hermano, la Biblia, si usted sigue leyendo para no extendernos mucho, cuando subió 15 codos exactamente, otra vez el número 15, dejó de llover y el Señor hizo misericordia. Y las aguas separaron. Si usted sigue leyendo para abajo, de ahí se termina en el verso 24, creo que termina el capítulo 7, pero en el capítulo 8, justamente, en su verso 1, en la versión de las Américas, dice, Génesis 8, dice, y se acordó Dios de Noé, y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y decrecieron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia sobre el cielo. Y el Señor hizo misericordia de aquella gente que le había propuesto en su corazón salvar. Mire, pues hasta aquí vamos correctos. Yo estoy tratando de ir despacio en esto para que usted me entienda. Que sinceramente, hermano, yo creo que nosotros estamos en un momento donde tenemos una necesidad extremadamente grande de la misericordia del Señor. Y en mi caso, yo sinceramente, hermano, estoy sumamente preocupado, y le voy a decir por qué. Porque yo creo que todos los de la iglesia hemos estado orando. Sé que usted ha estado orando, lo bendigo en el nombre de Jesús, pero uno puede discernir y aún puede ver ciertas cosas que se están moviendo, se están meneando en el ambiente espiritual y que se dejan ver algunas en el ambiente natural, y es, hermano, inconcebible que todavía haya gente dentro de la iglesia. Vaya, el mundo creo que lo está asimilando todavía de alguna manera lo que está pasando, quizás de una manera más consciente, pero nosotros como hijos de Dios, creo que no hemos medido la dimensión de lo que está pasando, no por la enfermedad en sí, ni lo que pueda llegar a ser, porque la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Sino que, hermano, si ahorita usted y yo no logramos ver, no logramos discernir, hermano, no logramos entender que esto es lo que venimos predicando, al menos en esta iglesia, desde hace un poco más de 15 años, y que el Señor nos ha hecho misericordia, y que lo veníamos diciendo, y que al final se está dando. Esto no es una cuestión, hermano, de que el asunto es la enfermedad en sí,
sino el acontecimiento de alguna manera escatológico que estamos viviendo, dentro del cual lo único que nos puede rescatar, bueno, no lo único, pero yo creo que algo poderoso que nos puede rescatar aún en nuestro mal proceder es la misericordia. Y yo estoy preocupado, ¿sabe por qué, hermano? Porque la misericordia, hay mucha gente que la está malinterpretando. Uno puede ver y puede sentir cómo la gente tiene una indiferencia, hermano, hacia lo que se está viviendo, a lo que se está hablando. Es inconcebible ver cómo el pueblo del Señor, ni siquiera estando en un momento de tribulación, de prueba, un momento difícil como el que estamos viviendo, ni aún así despierta. Es increíble. Es algo, hermano, inconcebible. Yo creo que la misericordia del Señor es para siempre. Quisiera leerle este texto en el Salmo 103, verso 17. Ay, hermano, que el Señor nos ayude y que avancemos. Dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Es decir, que la misericordia, aun cuando es eterna, cuando ha estado siempre ahí para nosotros, no es para cualquiera. Fíjense qué tremendo, porque aquí dice que es de la eternidad para los que le temen. Y mire, hay gente que sí quiere que el Señor tenga misericordia de ellos, pero no quieren temer al Señor todavía. No quieren guardar sus mandamientos, no se quieren enfocar en lo que verdaderamente es importante, en lo espiritual. Familias cristianas, por el amor a Dios, tenemos que encauzar nuestra mente en este momento, nuestro espíritu, todo nuestro ser hacia lo que es verdadero. ¿Para qué? Para que la misericordia que rescató a Noé, aún porque yo me imagino, hermano, estando Noé en esa arca, se puede imaginar que arriba de los montes, de los más altos, el Ararat, el Everest, todavía pasó 15 codos el agua. Eso es más o menos 3 kilómetros. Rebasó la profundidad del agua. Y yo me imagino que en algún momento, con toda la tempestad que había, yo supongo, hermano, que Noé, esto yo me lo imagino, Noé en algún momento diría: bueno, ¿a qué hora se va a deshacer? ¿Para dónde se va a ir toda esta agua? ¿A qué horas vamos a bajar de aquí? Hubo incertidumbre, aún cuando estaba reposando ahí, porque tuvo que hacerlo. El Señor le enseñó a tener reposo como lo está enseñando a nosotros. Pero hubo momentos de incertidumbre, hubo momentos de dificultad, creo yo, no solo en él, sino en su familia. Pero la misericordia del Señor llegó y dice que se estancó el agua, 15 codos. Ahora, la misericordia no es para cualquiera. Ahora, fíjese usted que la misericordia en el mundo antiguo, hermano, solo rescató a Noé y a sus 7 familiares. Eran 8 incluyéndolo a él. ¿Cuántos irá a salvar en este tiempo? Porque ahí en el libro de los Salmos dice que es para los que temen al Señor. Si quiere lo pongamos el verso 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Entonces eso da a entender que los que no le temen, ¿no? Ahora, quiero avanzar, hermano, porque cómo es que la misericordia se trasladó a nosotros y cómo se puede hacer efectiva en este tiempo difícil para nosotros. Dice Isaías 55, verso 3 en la versión de las Américas: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y dirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces, hermano, el Señor quiere pactar con nosotros. Que vengamos, porque dice que Él hizo un pacto con David, con las fieles misericordias. Ahora yo le pregunto, ¿qué no pudo hacer la misericordia de David, hermano? Con David, hermano, si David, con todo respeto para ese siervo, el dulce cantor de Israel, se equivocó demasiado, como lo hemos hecho nosotros. Adulteró,
asesinó, premeditó, concibió pecado, hermano, hizo lo que no era correcto, hizo muchas cosas malas. Pero dice la Biblia que él, dice en ese texto, dice, conforme a las fieles misericordias mostradas a David, así quiere pactar con nosotros. No importa lo que hayamos hecho de aquí para atrás, pero es momento que usted y yo empezamos a reflexionar y empecemos a entrar en esa misericordia que el Señor quiere establecer en este momento en nuestra casa. Porque déjeme decirle que lo que se viene, no hay hombre ni fuerza humana que nos pueda librar, solamente la mano del Señor. Ahora, ay, hermano, tendría que decirle muchos textos acá, pero vamos a ver, voy a tratar de resumir porque necesito explicarle varias cosas, pero por lo menos quiero aterrizar en algo que nos pueda dejar, algo con lo que podamos nosotros empezar a caminar en un renuevo en nuestra vida. Porque sería terrible, hermano, que estando en nuestra casa, si el Señor nos permite regresar a congregarnos, porque se recuerda que hemos predicado y hemos enseñado que venían tiempos, y yo se lo dije a usted muchas veces, vienen tiempos y la iglesia piensa que nos van a impedir no congregarnos porque somos cristianos y nos van a cerrar las puertas. Yo una vez le dije, el tráfico está impidiendo que la gente se congregue, porque la gente ya no llega a tiempo, porque la gente se queda varada, porque la gente se queda atorada. Hoy vino algo más terrible que está impidiendo que nos congreguemos, al menos físicamente, al menos en este lugar. Gracias a Dios existe este medio y estas plataformas, pero lo hemos venido predicando, lo hemos venido enseñando. Entonces, yo quisiera dejarle por lo menos algo, porque sería el colmo que después de estar como estamos, si el Señor nos permite regresar y poder estar juntos, que vengamos iguales o vengamos peor, hermano. Discúlpeme, con todo respeto. Es momento de que usted y yo cambiemos y que realmente la misericordia pueda ser efectiva en nosotros. Dice, vamos a ver si le leo este salmo. Si quiere usted apuntar, es el Salmo 89, versos 2 al 4. Aquí habla también de cómo la misericordia fue establecida sobre David, y había sido jurada sobre David. Ahora fíjese usted que cuando hablamos de la misericordia, dice la Biblia en el libro de Amós y en el libro de los Hechos, que el Señor va a restaurar el tabernáculo, la choza, la tienda caída de David, ¿verdad? ¿Se acuerda que en alguna vez platicamos sobre eso? Y aquí en la iglesia hicimos comparaciones, al menos, hermano, de lo que era el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Yo no sé si usted se acordará, hermano, pero dice la Biblia, y voy a tratar de parafrasearlo para avanzar porque ya nos va caminando el tiempo. Dice la Biblia que el tabernáculo de Moisés tenía muchas cosas, tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo, y usted sabe todo lo que hemos platicado sobre eso. Estaba colocado en cierto lugar, la administración que se hacía ahí, y todo era muy distinto a cuando el Señor empezó a restablecer el tabernáculo de David. Dice la Biblia, hermano, que cuando David empezó, porque yo creo que ahí se inicia, y dentro de la restauración del tabernáculo de David, ¿por qué le hablo de David, hermano? Porque a él fue el que eligieron, con él fue que pactaron una misericordia eterna, la cual, dice, nos alcanza a nosotros. Porque obviamente la misericordia misma se encarnó, que se llama Jesucristo, y nos alcanzó a nosotros, y que es la descendencia de David. Pero yo quiero que lo vea bajo esta panorámica. David va a traer, empieza, y lo que él rescata, lo único que al menos que yo encontré, que él rescata cuando él se lleva y empieza a erguir nuevamente la tienda para el Señor, después de que no había habido templo, no había tabernáculo, es el arca. Va y se trae solamente el arca y la mete en una tienda,
Y ahí, hermano, ya no estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo como tal, y eso lo platicamos porque ahora usted es un templo, usted es un tabernáculo para el Señor. Y entonces empieza una administración diferente, empieza una restauración de la alabanza, empieza una restauración de los ministerios que estaban escondidos en el tabernáculo de Moisés y se posan sobre hombres, empieza una restauración impresionante. Pero lo único que David se lleva para empezar esa nueva administración es un arca. Y es el arca del pacto. Ahora fíjese, hermano, que cuando yo fui a buscar, porque pues encontré, si usted quiere anote estos textos, se lo voy a leer mejor. Por lo menos le quisiera leer. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1, de lo que le acabo de hablar. La Reina Valera 60, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Eso fue lo que él fue a rescatar. Ahora, porque es que le estoy hablando de David y porque ahora me pasé al tabernáculo y porque estamos hablando de la misericordia. Claro que la misericordia se reflejó en el arca cuando paró el agua. Luego viene el arca del pacto, que no casualmente se llama arca. Usted lo puede buscar en hebreo, tiene un par de traducciones que representan caja, algunas en alguna traducción le llaman hasta ataúd, hermano. Le llaman también cofre, a la que estamos hablando del arca de Noé y del arca del pacto. Ahora, el arca del pacto, en palabras griegas, se traduce de la siguiente manera. Lo impresionante es que solo tiene una traducción para las dos, es decir, que en el Nuevo Testamento, en las palabras en griego, el arca del pacto o la palabra arca se traduce de una sola manera, que es la palabra 2787, kívotos, que quiere decir caja, es decir, el arca sagrada o el arca de Noé. Entonces estamos viendo que hay una similitud, por decirlo así, entre el arca de Noé y el arca del pacto. Fíjense qué interesante, porque yo empecé a entender, hermano, que está pasando algo extraordinario en la familia, si tiene que pasar. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, hubo que construir un arca e introducirse en ella para salvación. Pero en el Nuevo Testamento, en el arca del pacto que le estoy hablando, ahora el arca se tiene que introducir en nosotros para salvación, porque el arca es la misma presencia de Dios. Hablamos hace 15 días de los 3 niveles que tenía el arca, los simbolismos que tenía, etc. Ahora esta arca, hermano, que es la misma presencia del Señor, viene David y se la trae. Y en el Nuevo Testamento, en las palabras griegas, se traduce de la misma manera. Entonces eso no puede ser una casualidad. Esto tiene que tener algo poderoso ahí. Ahora, si el arca, allá en el diluvio, hizo que la misericordia se estableciera, porque dice la Biblia que se acordó Dios de Noé y de lo que había en el arca, Dios también se ha acordado de nosotros. Ahora, esta arca que aparece en Mateo 24:38 y en Hebreos 9:4, que no lo vamos a leer, ahí aparece que como en los días de Noé, los días del arca, y ahí aparece la palabra arca, y luego aparece en Hebreos capítulo 9, verso 4, hablando del sacerdocio, también aparece el arca, hablando del tabernáculo, aparece arca, y las dos se traducen de la misma manera. Esta arca, dice Éxodo capítulo 25, verso 10, en la versión de las Américas. Aquí están las indicaciones, porque también hubieron indicaciones de cómo hacerla. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura, y de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Ahora trasladémonos al verso 17. Y dice, porque aquí es donde le quiero decir que la misericordia también está en esa arca. Yo sé que usted tal vez ya lo pescó, pero dice en el verso 17: harás además un propiciatorio de oro puro
Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Es decir, que era del mismo tamaño en sus medidas que el arca. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y en el otro extremo harás el propiciatorio. Harás el propiciatorio, con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Usted sabe que si usted va y busca en la versión King James, eso lo hemos aprendido, en el verso 17, la palabra propiciatorio se traduce en mercy seat, que literalmente quiere decir asiento de piedad o asiento de misericordia. Entonces, si nosotros tenemos un arca construida para salvación, también tiene que haber la misericordia, se tiene que posar sobre nosotros, pero tiene que haber algo que se llama propiciatorio, que es donde se va a sentar, porque la Biblia nos deja ver, mire, es mucho para explicarle, pero dice la Biblia que el Señor le dijo que tenía que ponerla enfrente y que justo en medio de los querubes donde se rociaba la sangre, ahí iba a bajar la misericordia, la misma presencia del Señor, y ahí se comunicaría con Aarón frente a frente. Y ahí estaría su presencia. Entonces nosotros en este momento estamos tan necesitados de misericordia, hermano. Necesitamos la misericordia sobre nuestra vida, sobre nuestro país, sobre nuestra familia, sobre nuestro mundo. Necesitamos la misericordia. Pero, como le dije en el libro de los Salmos, la misericordia, según la Biblia, no es para todos, de la manera que se lo está enfocando. Porque la Biblia dice que esa misericordia es para los que guardan su pacto, para los que obedecen. Entonces, esa palabra propiciatorio viene del Hebreo 37:27, que tiene una raíz, 37:22, kafar. Esa raíz primaria quiere decir corregir, quiere decir expiación, quiere decir limpiar, quiere decir perdonar, quiere decir reconciliación, quiere decir reconciliar. Entonces, hermano amado, para que la misericordia se establezca en tu casa, en tu familia, tenemos que tener el arca. Pero ya no el arca primera donde solo se introduce, sino que esa nueva arca que se llama presencia del Señor, que ahora se tiene que introducir en nosotros. Esto es, hermano, como cuando la iglesia nació de Cristo. Dice la Biblia que la iglesia nació del costado del Señor. Y es increíble que nosotros estábamos dentro de Él, nos dio a luz, pero el postrer estado es que el Señor ahora se tiene que introducir en nosotros. Es la misma figura. Entonces, Hebreos capítulo 9, verso 4, dice, el cual tenía un altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubes de gloria, daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas, no se puede hablar ahora en detalle. Entonces, yo quisiera arrancar con la primer cosa, con la primer figura de lo que le quiero hablar acerca de la misericordia rápidamente. Mire, solo vamos a hablar de una, quizá. La misericordia se tiene que establecer en este momento en nuestra familia, bajo el parámetro del libro de los Salmos. Y ese parámetro, hermano, se confirma con lo que le estoy leyendo. Usted sabe que esos 3 elementos que estaban ahí, el maná representa a Cristo, la vara de Aarón que retoñó al Espíritu Santo y las tablas de la ley al Padre de la Gloria. Ahora, habían características. Fíjense que propiciatorio lo que quiere decir limpieza, quiere decir corregir, quiere decir reconciliar. Y el propiciatorio, hermano, estaba hecho de una manera tan especial, lo mismo que el arca. Dice la Biblia que ese propiciatorio estaba hecho, dieron las planchas de oro, pero antes de dar las planchas, ese oro se tuvo que purificar. Después que se purificó el oro, que se limpió el oro, se entregaron las planchas y se moldeó a golpes, es decir, fue tratado, tuvo un proceso. Luego de eso, se hizo de una sola pieza. Imagínense usted levantar 2 querubes, 2 ángeles, 2 figuras a cada lado,
sin hacerlo o sea, una plancha para hacerlo y después ensamblarlo, fundirlo. No fue así. Se hizo de una sola vez. Eso quiere decir, eso simboliza unidad. Una unidad inquebrantable que tiene que haber en nuestra casa. Tiene que haber una purificación de legitimidad en nuestra casa, ya no de falsedad. Y además tiene que haber un trato, tiene que estar habiendo un proceso en nuestra vida que esté provocando algo precioso en nuestras familias, desde los cónyuges hasta los hijos, hermano. Y si podemos alcanzar más gente, primos, hermanos, tíos, pues excelente. Pero hablando del núcleo familiar, ahí tiene que haber legitimidad, ahí tiene que haber unidad, ahí tiene que haber proceso, ahí tiene que haber corrección, ahí tiene que haber perdón, ahí tiene que haber reconciliación, porque ahí esa era la base. Escúchame bien, esa era la base donde se posaba la misericordia, donde se acentuaba la misericordia. Eso quiere decir que si usted y yo queremos que la misericordia del Señor en este tiempo, en tu escasez o en tu abundancia, en tu tristeza o en tu alegría, en tu, hermano, preocupación o en tu desborde de que nada te preocupa, si necesitamos, si queremos que la misericordia del Señor se pose en nuestra casa, tenemos que tener esos elementos. Tiene que haber unidad, tiene que haber legitimidad. Usted sabe que el bronce tipifica juicio, usted sabe que la plata tipifica redención, pero el oro, hermano, en la Biblia tipifica lo legítimo, lo verdadero. El oro es puro, pero para eso existe un proceso. Ahora bien, entremos a lo que le quiero enseñar. Mire, pues, lo primero que le quiero hablar, porque para hacer ese propiciatorio, donde necesitamos que la presencia, la misericordia de Dios se pose en nuestra familia, lo primero que se necesita es el oro, lo legítimo, lo verdadero, lo puro. Entonces necesitamos corregir si hay elementos que son falsos dentro de lo que hemos estado edificando en nuestra casa. El libro de Zacarías, hermano, yo leía hace unos días y el Señor habla de cómo, habla acerca de Jesucristo y habla de su pueblo, de cómo Él lo va a purificar como al oro y lo va a crisolar como la plata, para poder Él decir, este es mi pueblo, y ellos puedan decir, Él es mi Señor. Nosotros tenemos que ser nuestra arca tiene que tener un asiento de misericordia, legítimo, puro, donde la misericordia se pueda acentuar. Ese proceso, hermano, de legitimidad es bien impresionante. Yo sé que para muchos esto no va a ser nada nuevo, pero se lo quiero trasladar de una manera espiritual. Usted sabe que lo primero que se hace es que se funde, ¿verdad? Al fundirse el oro, dicen que empiezan a salir los metales que no son oro. Se empiezan a despegar, ¿verdad? Cualquier mineral, cualquier metal que esté ahí se despega. Entonces lo primero que hay que hacer es corregir, hay que purificar ese oro. Hay que desechar todos los elementos que están metidos en ese oro que nos entregaron como maqueta para construir nuestro asiento, la misericordia que queremos que descienda sobre nuestra casa. Nosotros tenemos que limpiar esa área. Nuestra casa misma tiene que ser un lugar propicio para que la misericordia del Señor se asiente, para que esa misericordia se asiente no solo en nuestro corazón como un altar que somos ahora para el Señor, sino que se asiente en toda nuestra casa. Pero para eso hay que sacar todo lo que nos sirve, todo lo que no es legítimo, todo lo que es falso, todo lo que no es oro. Ahora, mire, hermano, es impresionante porque nosotros, si el Señor nos permite regresar y volvernos a establecer y volver a estar juntos adorando el nombre del Señor, tenemos que regresar diferentes. Mire, pues, una de las cosas que nosotros debemos de limpiar es lo que ofrecemos. Génesis capítulo 3, versos 17, Reina Valera 60. Voy rápido. Dice, y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Escucha bien lo que dice. Maldita será la tierra por tu causa. Maldijo la tierra. Pon atención. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo no sé, hermano, por qué la iglesia del Señor Jesucristo, yo no sé si usted quiere que la misericordia se sienta en su casa, en su familia, pero yo sí quiero. Yo no sé por qué la gente se sigue empecinando en ofrecer lo que el Señor ya desechó. No sé por qué, hermano. Acompáñeme. Génesis capítulo 4, verso 3 al 7, siempre en la Reina Valera 60. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto, ¿de qué dice? De la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero le ofreció, hermano, algo que el Señor, le ofreció algo al Señor, que el Señor ya había dicho que no era bueno, que estaba maldito. Porque así lo dice la Biblia, pero mire lo que sigue diciendo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Esto lo enseñamos cuando hablamos del poder de la ofrenda. De lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dese cuenta que aquí el Señor no habla si era buena, si era voluminosa, si era de lo mejor o de lo peor, sino de dónde se la trajo. Eso era, ¿por qué no se la recibió? Porque se la trajo de algo que él ya había maldecido, hermano. Y sigue diciendo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le está preguntando. Y después dice, sigue hablando el Señor en el verso 7, y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, miren lo que dice, el pecado está a la puerta. Entonces, hermano, el problema es que la gente quiere seguir ofreciendo lo que el Señor ya desechó. Mire, hay gente que aun cuando quiere venir a ofrecer su talento al Señor, primero se tiene que consagrar. Hay instrumentos que se han tocado o que se han utilizado no para bendecir el nombre del Señor. Esos instrumentos, muchos de ellos, yo creo que hay que desecharlos y ya no se pueden consagrar. Porque es algo que el Señor ya desechó, que no va a querer. Hay gente que le quiere venir le quiere traer al Señor. Mire, estamos hablando que queremos que la misericordia venga a nuestra casa. ¿Usted cree que el Señor va a tomar el tiempo que a nosotros nos sobra? Si Él desecha las obras. Él no quiere las obras, lo que nos sobra. Noé le dijo a los escribas y fariseos, todos echaron aquí, esta dio más porque dio de lo único que tenía, pero ustedes dan de lo que les sobra. Al Señor no le gusta tu tiempo de sobra. Y nosotros estamos empecinados en ofrecerle al Señor lo que Él ya desechó. Y entonces lo que pasa es que el pecado está a la puerta. Y entonces la misericordia no se va a posar en tu familia. ¿Por qué, hermano, se sigue empecinando la gente en traerle ofrendas, diezmos, lo que usted quiera en cosas materiales, del producto falsificado, de lo que no sirve? No lo va a ver con agrado. Y el problema no es solo que no lo va a ver con agrado, sino que mire lo que pasó con Caín. El Señor se lo dijo claro, si hicieres el bien, ¿acaso no serías enaltecido? Pero si no hicieres lo correcto, no le dijo, vas a ser hundido. No, le dijo, el pecado está a la puerta. Eso quiere decir que cuando ofrecemos lo que no es legítimo, lo que no es verdadero, porque estamos hablando de desechar todos los metales, todo lo que no es puro, todo lo que no es legítimo del asiento de misericordia que queremos construir en nuestra casa. ¿Cómo es posible que todavía nosotros, hermano, queramos ofrecerle al Señor de lo que Él ya mismo dijo que aborrece? Acompáñame a este otro. Cuando le ofrecemos al Señor lo que Él ya desechó, el pecado está a la puerta.
Porque después dice la Biblia que Caín mató a Abel. El problema de querer hacer un asiento de misericordia con lo que ya el Señor desechó es que el pecado está a la puerta y eso ahí no se va a posar la misericordia del Señor. Mire este otro. 1 Samuel capítulo 15, verso 26, Reina Valera 60, dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová, ahí dice claramente, te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, en el verso 35 de ese mismo capítulo dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, lo que a mí me impresiona es el verso 16, porque el verso 16 en su verso 1, en la Reina Valera 60, dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Quieres que la misericordia del Señor se asiente sobre tu familia, sobre tu casa? Deja de estar llorando el pasado. Hay gente, hermano, que sigue llorando su triunfo pasado, y su triunfo pasado era consecuencia de lo mal habido, de lo que no convenía, de lo que no era decente. Pero sí queremos misericordia, y todavía el día de hoy, en la situación que estamos, todavía estamos anhelando tiempos antiguos, tiempos pasados, como Samuel lloraba a Saúl. No podía ver, hermano, que el Señor ya lo había desechado, porque hay gente que todavía en su familia, hay gente que todavía está llorando a su exnovio, hermano. Ya se casó, ya tiene hijos, ya tiene a su mujer, y todavía llora a la ex. ¿Por qué? Los jóvenes, hermano, llegaron un día a la iglesia, quizás tuvieron eso es en el caso que han tenido una amistad con alguna persona cristiana, entre comillas, o si fue cristiana, y si venías del mundo, ¿por qué seguimos llorando a la que ya dejamos? ¿Por qué la sigues llorando? Sigues llorando tu éxito pasado, sigues llorando a tu exnovia, sigues llorando, hermano, lo que Dios ya desechó ahí. Mire, para que la misericordia se pose en nuestra casa, tiene que haber un propiciatorio que sea puro, que sea legítimo, que no tenga metales adheridos. Hay que desechar lo que no sirve. Y ya Dios desechó a Saúl, y Samuel lo seguía llorando. Que porque estás ahorita en tribulación, que porque vienen momentos de prueba, y antes cuando eras mundano, entre comillas, todo salía bien, lloras el pasado. Y así quieres misericordia en tu familia, recordándote de lo que Dios ya desechó. Si los años que viviste mal, el Señor ya ni se acuerda, porque dice que Él todos los pecados no se acuerda de ellos, los echa al fondo de la mar. Pero nosotros sí los seguimos recordando, aun cuando Él ya los desechó, aun cuando Él aborrecía lo que nosotros hacíamos, nosotros los seguimos recordando. Pero sí queremos misericordia. No se puede seguir llorando por lo que Dios ya desechó. Mire este otro, hermano. Y apenas estamos hablando de las maquetas, de cómo purificar ese oro para fabricar el propiciatorio. Luego tenemos que hablar del proceso. Y luego tenemos que hablar de su simbolismo, porque ahí hay reconciliación, ahí hay perdón. Mire, hay lugares que territorialmente el Señor ya los desechó, porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia que Sodoma y Gomorra era un lugar desechado por el Señor. Y hay gente que se empecina en quererse establecer en lugares que Dios ya desechó. Llámese empresa, llámese trabajo, llámese negocio, llámese ciudad, llámese lugar, momento, lo que usted quiera, donde usted se quiera establecer. Dice Génesis, capítulo 13, verso 8 y 3. Verso 8, vamos a leer del capítulo 13, vamos a leer del verso 8 en adelante, tal vez no lo leamos todo. Este es el otro justo del que hemos estado platicando. Y dice:
Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros. Vamos a trasladarlos hasta el verso 10, si me hacen favor, amados hermanos, para que el tiempo no nos avance más. El verso 10 dice, este se fue por vista, eso ya lo platicamos. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron uno del otro, o sea, Abraham y Lot. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Mire, dígame usted, queremos asiento de misericordia, ¿verdad? Hermano, dígame usted qué tiene que hacer un cristiano en el bingo. Dígame usted qué tiene que hacer un cristiano o tus hijos en una discoteca. Porque la presión del mundo, ¿verdad? De sus amigos, del colegio, de la universidad, los abruman para que vayan poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Lot, él sabía, porque el libro de Hebreos testifica que él era atormentado en su alma por la maldad, por la malicia que ahí se cometía. Y desde que él empezó a establecer sus tiendas, él sabía que los hombres de ahí eran malos en gran manera contra el Señor. Pero él decidió irse a establecer ahí. Dígame qué hacen nuestros hijos en discotecas. Dígame qué hacen nuestros hijos, hermano, en restaurantes donde hay música en vivo a tal hora, donde la gente se pone a fumar y a tomar. ¿Qué hacen ahí? Si ya el Señor desechó esos lugares territorialmente, ahí no está Él. Mire, ha sido una controversia eso de irse a meter a evangelizar a cantinas, a burdeles. Esos son lugares entregados. Eso solo con dirección del Señor se puede hacer. Y no lo puede hacer cualquiera. Menos el que tiene problemas de prostitución irse a meter a un prostíbulo, ¿a usted? O el que tiene problemas de trago irse a meter a una cantina. Pero yo no sé qué hace la gente jugando bingo, lotería, metido en antros, hermano. ¿Qué hace un cristiano metido en casinos? ¿Qué hace ahí? Estableciéndose donde sabe que el Señor eso lo aborrece, lo desecha. Pero sí queremos misericordia. Sí queremos misericordia. Pues hoy la tenemos que empezar a construir ese lugar propicio para que esa misericordia se asiente. La tenemos que construir ese lugar propicio, lo tenemos que construir con oro legítimo, purificado. Mire, hermano, dice la Biblia, y usted lo sabe, que cuando Lot salió de ahí, sus yernos se quedaron, esos murieron, que prácticamente habían pasado a ser hijos de él. La mujer se convierte en estatua del sal por la administración de la vista, no soportó, y ella amaba lo que estaba atrás, volteó a ver y se convirtió en estatua de sal. Y luego sus hijas, hermano, lo emborrachan y se meten con él. ¿Dónde cree usted que aprendieron las hijas a cometer incesto? ¿Dónde? En Sodoma y Gomorra. Si eso no fue casualidad que ellas se metieran con el papá. Lo aprendieron en un lugar donde no se tenían que haber establecido, porque Dios ya había desechado Sodoma y Gomorra. Y Lot lo fue a meter ahí. Padres, familia que me miran esta noche, por el amor a Dios, aunque tu hijo le crezca el lule, hermano, grandísimo, no permitas eso en tu casa. No te establezcas ni dejas que te establezca tu familia en lugares donde lugares que el Señor ya desechó. Es que vamos a hacer no sé qué, no sé cuándo, y vamos a ir a tal lugar que usted sabe, hermano, que no es correcto. Si ser cristiano, construir un lugar donde la misericordia, la presencia del Señor descienda, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Tienes que decirle no al mundo. ¿Dónde cree usted que aprendieron las hijas de Lot, pues? En Sodoma y en Gomorra. No se les ocurrió, lo aprendieron, lo miraban todos los días. Crecieron bajo esa administración.
porque él se estableció en un lugar que Dios ya había desechado. Limpia tu oro, porque te va a servir para hacer tu lugar propicio. Mira este otro. Ya terminamos. Dice en 2 Corintios. Vamos a ver si leo este, hermano. Vamos a ver. Se lo voy a leer de último mejor. Le voy a leer. Mire, pues le voy a leer este otro. Jueces, capítulo 3, verso 12. Versión de las Américas. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, de uno de los hijos del incesto, ¿verdad? Porque se sabe que los moabitas y los amonitas fueron los que salieron de las dos hijas de Lot, que tuvieron relaciones con él. Contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Y usted sabe que ahí hay una administración diabólica, hermano, porque ahí estamos hablando de una administración de un espíritu del anticristo. Los moabitas y los amonitas eran malos. Eso no era nada nuevo para los israelitas. Los israelitas lo sabían. Ellos conocían la descendencia. Mire, si yo me pongo a leerle todos los textos acerca de cómo Dios, después de que Lot sus hijas se meten con él y tienen incesto y nace los amonitas y los moabitas, hermano, el Señor habla hasta el cansancio acerca de esas dos descendencias, que Él los aborrecía. Y no era nuevo para Israel. Y miren lo que hace este bandido, hermano. Por eso es que, mire, nosotros como familia, nosotros como padres tenemos que tener cuidado. Ruth capítulo 1, verso 1, Reina Valera 60. Con esto termino. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, para variar, ¿verdad, hermano? Otra vez hubo hambre en la tierra. Como que los israelitas cuando había hambre en la tierra se equivocaban, ¿verdad? Porque así pasó con Isaac, que mintió, así pasó con Abraham, que mintió. Aquí vuelve a haber hambre, porque dice el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar. Mira dónde se fue a meter. En los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Hermano, ¿cómo es posible que con el conocimiento que nosotros tengamos, este sabía de los moabitas, agarra a su mujer, a sus 2 hijos, hermano, y se va a meter a los campos de Moab? Por supuesto que usted sabe que el Señor después cuando Ruth regresa, pero entonces ella la que se viene y viene a un territorio israelita. No, los israelitas se fueron a meter a un territorio moabita. Estableció su casa ahí. Hay lugares donde no puedes establecer tu casa. Hay lugares donde no te debes ir a meter. Lugares donde Dios ya desechó. Mire, este momento que nosotros estamos viviendo es crucial para que cuando salgamos de él, si el Señor lo permite, salgamos pensando de manera diferente. Porque yo sé que todavía hay mucha gente cristiana que se quiere establecer a los campos de Moab. Y en los campos de Moab vas a salir sin esposo y sin hijos. Porque Dios ya lo desechó. Si hiciéramos el bien, ¿acaso no seríamos enaltecidos? Dice Génesis. Pero si hacemos lo que no es correcto y ofrecemos, damos,
nos ponemos, lloramos lo que Dios ya desechó. El pecado está a la puerta. La destrucción está a la puerta porque el pecado lo que trae es muerte. Yo quiero dejarlo ahí, hermano, porque ya nos avanzó el tiempo. Pero quiero decirle que necesitamos construir un lugar propicio, un lugar santo, para que la misericordia del Señor baje. Estamos tan necesitados de la misericordia del Señor, pero es solo para los que le temen. Eso dice el libro de los Salmos. Mire, no sé si me pueden poner es el salmo más pequeño de la Biblia, el Salmo 117. Es un salmo hermoso, hermano. Yo sé que el Señor hace misericordia de quien Él quiere, pero la Biblia nos deja ver que hay que temerle al Señor. Ya no nos empecinemos en seguir haciendo lo que no es debido. Mire, tenemos que hablar muchísimo, pero hay gente, ojalá, espero yo en Dios, hermano, que hoy empieces a decir, no, esto, ¿cómo le voy a ofrecer esto al Señor si Él ya lo desechó? ¿Cómo me voy a parar en este lugar si el Señor ya lo desechó? ¿Cómo voy a llorar por esto? ¿Voy a anhelar aquello o querer ser esto si sé que el Señor aborrece eso? Eso es lo que debiera de haber en nuestro corazón, desechando todo lo que no sirve, de lo legítimo, de lo puro, de lo santo. Tenemos que hablar primero Dios, si el Señor nos da vida, y no ha venido, hermano. Vamos a platicar, vamos a seguir platicando de la construcción de este lugar propicio. Pero dice el Salmo 117, si me lo pones en la Reina Valera 60, me gusta cómo lo dice esa versión. Dice, alabad a Jehová. Este era hasta un corito que nosotros cantábamos antes, hermano. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Pero de ahí sigue diciendo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Yo quiero decirte, hermano, que la misericordia de Jehová se engrandeció cuando el Cristo de la gloria murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hagámosle ese lugar para que esa misericordia pueda descansar en nuestra familia, se pueda posar en nuestra casa, se pueda posar en nuestro patrimonio, se pueda posar en nuestros hijos, se pueda posar en nuestro trabajo, se pueda posar en nuestros ingresos, en nuestra mesa. Que la misericordia del Señor, que es pura, que es santa, busca un lugar adecuado para poderse posar, un lugar donde hay unidad, un lugar donde hay proceso, un lugar que ha sido tratado, que sabe reconocer que lo santo es santo y que además es puro. Yo quisiera que me pusieran ahí un fondo, y quiero orar por ustedes esta noche para bendecirlo, para que el Señor una vez más nos haga misericordia, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. No podemos, hermanos, seguir en nuestra manera de vivir. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que reconciliarte, reconcíliate. Hay que adquirir muchas cosas para poder tener un escenario propicio para que la misericordia del Señor se pose en nuestra casa. Si todavía no has llamado a la persona que ofendiste, llámala. Que ahora quizás no puedes irla a ver, pero la puedes llamar. Mire, es inconcebible cómo la dureza del corazón del hombre puede trascender tanto tiempo. Y esta noche, en el nombre de Jesús, ministro misericordia para tu casa y para tu familia. Dice la Biblia que en los postreros días, por medio del espíritu de Elías, Él traerá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y recuérdese que hay tres tipos de padre, ¿verdad? Está el padre del cuerpo, el padre del alma, el padre del espíritu.
Que hoy los hijos puedan regresar hacia el Padre, a cualquiera de los tres, al Padre espiritual, al Padre del alma o al Padre del cuerpo, al biológico. Que puedas perdonarlo, que puedas buscarlo, que puedas hacer ese lugar santo para que la presencia del Señor descienda sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta hermosa noche, yo te pido misericordia una vez más, Señor, una vez más. Permítenos, Señor, demostrarte que sí podemos desechar todo lo que no sirve, Señor, de nuestra casa. Porque sí conocemos, sí sabemos, sé que tu iglesia, sé que tu pueblo sabe, Señor, lo que no te agrada, lo que tú aborreces, lo que tú ya desechaste. Permítenos, Señor, una vez más, demostrarte que sí podemos hacerlo, para que tu misericordia, Señor, descienda sobre nuestra casa. Te bendecimos, Señor, te damos gracias esta noche, porque tu misericordia es infinita. Tu misericordia es eterna, y porque lo dice el Salmo 117, tu misericordia se ha engrandecido, Señor, sobre nosotros. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, ahí donde estás con tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús, que algo poderoso empiece a pasar en tu casa, que empieces a sentir la necesidad de desechar todo lo que no sirve. Si todavía permites juegos que no son agradables a Dios con tus hijos, desecha eso. Si todavía permites, amado hermano, comunicación con gente que Dios, sabes que Dios la aborrece, gente que Dios ya destinó, que el Señor te revele qué es lo que debes de desechar de tu casa, vestimenta, todo lo que no le agrada al Señor, todo lo que el Señor ya dijo que no se debe de hacer, que no le es agradable, conducta, lugares, emociones, hermano, programas de televisión, todo lo que tú sabes que el Señor aborrece y que Él ya lo desechó, que el Señor en este momento, en el nombre de Jesús, ponga una unción poderosa sobre los tuyos, sobre tu vida, para que tú lo logres aborrecer también, para que cuando quieras utilizarlo, para que cuando quieras ir hacia ese lugar, se te sea imposible y no puedas hacerlo, para que también lo aborrezcas y lo deseches, y empecemos a construir un lugar propicio, un lugar donde tu misericordia, Señor, se pueda posar. Te damos gracias esta hermosa noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Agradecemos, hermano, que usted sintonice. Si usted puede, comparta las transmisiones, no solo esta, todas las que tenemos. Yo sé que van a ser de bendición para muchos que están en necesidad. Si usted tiene preguntas, ahí mismo en esa plataforma las puede hacer, y con la ayuda del Señor también las podemos responder. Y quiero que empiece a pensar en esa misericordia de la cual estamos tan necesitados. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Les recuerdo que el miércoles tenemos nuestra enseñanza, nuestra predicación por medio de nuestro pastor general a las 7:30. Siempre estamos, amado hermano, los sábados. A tus hijos no se te olvide, a las 5 de la tarde está siempre la red juvenil, siempre su actividad. Y el domingo estamos a las 10 de la mañana para bendecirte. El Señor te bendiga y te guarde. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús.